there are different needs in the fashion world, and I'm not sure I can feed them. Everybody's Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Cuenta la leyenda que los caballeros medievales confiaban en los cinturones de castidad para evitar que sus esposas los engañaran cuando estos partían a las cruzadas. ¿Pero cuánto de esta historia es realmente cierta? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio en el que hablamos de un tema que todos suponemos es cierto. Los hombres medievales estaban preocupados. Aquí estaban, camino a la guerra o de peregrinaje, sin nadie que controlara la fidelidad de sus esposas. ¿Qué hacer? Bueno, pues a los hombres medievales se les ocurrió una solución medieval, el cinturón de castidad. El dispositivo era un artilugio de metal que se coloca alrededor de la cintura de una mujer, cerrado por supuesto, con una llave en poder de su esposo. Ha atormentado a los historiadores durante mucho tiempo. Los cinturones de castidad aparecen en textos medievales que datan del siglo XV, pero hay sospechosamente poca evidencia física para apoyar su existencia. De hecho, la mayoría de los historiadores duda que existiera el cinturón de castidad. Más bien parece haber sido una metáfora o una broma. Pero a ver, ¿qué es un cinturón de castidad? La definición de un cinturón de castidad es bastante simple. Básicamente es un cinturón destinado a proteger la castidad de una mujer. En los dibujos medievales aparece como un artilugio de metal con una cerradura en la parte delantera. Las mujeres que usaban el cinturón no podían tener relaciones sexuales sin el permiso de su esposo y su llave. Con este dispositivo, los hombres medievales que iban a las guerras medievales podían estar seguros de que sus esposas medievales no tendrían sexo con nadie más mientras estuvieran muy lejos durante años seguidos. Sí, suena a la vez ridículo, bárbaro y extremadamente antihigiénico, pero hombres medievales, ¿saben? Eran tiempos diferentes. Esta, al menos, es la historia que se ha contado durante cientos de años. Es simple, impactante y en cierto modo divertida, ya que retrata a personas del pasado como extremadamente atrasadas y a nosotros, por extensión, como ilustrados y simplemente mejores. El diseño de los cinturones podía variar. Algunos tenían picos destinados a disuadir a los posibles pretendientes. Otros usaban correas de cuero en lugar de metal. Un cinturón de castidad que se exhibe en el Museo de Ciencias de Londres incluye un bonito, pero improbable, diseño floral destinado a permitir, digamos, hacer del 2. Varios otros museos también tienen cinturones de castidad en exhibición. Se alega que uno, en el Musée de Cluny de París, perteneció a Catalina de Medici. Este cinturón es un simple aro de terciopelo con una pequeña placa de hierro en la parte delantera. Otro cinturón, que supuestamente perteneció a Ana de Austria, es un par de placas con bisagras unidas por una pretina de metal. Solo que hay un problema con todas estas exhibiciones de museos. Tan auténticos como parecen, los llamados artefactos medievales son mucho más modernos que medievales. Una prueba del metal en el cinturón de Catalina de Medici reveló que se originó a principios del siglo XIX, cientos de años después de su muerte en 1589. Entonces, ¿de dónde viene el mito del cinturón de castidad? La mención más antigua de los cinturones de castidad proviene de la antigua Roma. Entonces, no eran artilugios de metal, sino simples nudos. Las novias en la antigua Roma usaban túnicas blancas con un nudo hercúleo, también conocido como nudo de amor o símbolo de amor eterno, para significar su castidad. Su esposo desataba el nudo en su noche de bodas. Aquí es probablemente donde se originaron las primeras ideas sobre tales dispositivos y la frase atar el nudo. Las referencias a los cinturones de castidad en los textos europeos
se remontan a siglos atrás, hasta bien entrado el primer milenio después de Cristo. Pero hasta el siglo XII, todas esas referencias se expresan en teología, como metáforas de la idea de fidelidad y pureza. Por ejemplo, una fuente latina amonesta a la Virgen honesta a mantener el yelmo de la salvación en la frente, la palabra de verdad en la boca, el verdadero amor de Dios y del prójimo en el pecho, el cinturón de la castidad en el cuerpo. Imagínense que las vírgenes hubieran seguido este consejo y anduvieran usando cascos de metal y manteniendo alguna manifestación física de la palabra verdad en sus mejillas, como un fajo de tabaco, además de atarse ropa interior de metal. Mucho más probablemente, nada de esto estaba destinado a ser tomado literalmente. El concepto de pacto de castidad entre dos amantes apareció más tarde, en algunos poemas del siglo XII, como el Lai de Guillemar de María de Francia. A la partida del caballero de Guigemar, su mujer le pide a su amante que le ate la camisa a la cintura, como pacto de fidelidad hasta el regreso. Pero es un pacto simbólico y sobre todo querido por la mujer. En los siglos que siguieron, las ideas sobre la castidad de las mujeres permanecieron firmemente arraigadas en la cultura europea. Sin embargo, no tomaron forma física sino hasta el siglo XV. Luego, un ingeniero militar alemán llamado Konrad Kaiser publicó un trabajo sobre ingeniería militar llamado Bellifortis. Entre sus dibujos de catapultas, armaduras y dispositivos de tortura, aparece por primera vez el cinturón de castidad. Pero Bellifortis también contiene chistes de pedos y una idea para hacer invisibles a las personas. Y la nota de Kieser ciertamente sugiere que no estaba considerado seriamente encerrar a las mujeres en un dispositivo para evitar que tuvieran relaciones sexuales. Candados para las criaturas de cuatro patas, calzones para las mujeres de Florencia. Una broma une esta hermosa serie. Los recomiendo a la juventud noble y obediente. Bromeó Kieser. Aunque el cinturón de castidad se representa con bastante detalle, nadie ha encontrado nunca un ejemplo físico que se remonte a este periodo. Lo más probable es que esta imagen también sea una broma. I hope against hope. I wish against wish. That the heavens bring me a kind, wonderful, gentle man who possesses the key to my heart. Goodbye, my little friend. Dicho esto, algo sobre la definición de un cinturón de castidad pareció encantar a los europeos medievales. El cinturón de castidad pronto se convirtió en un mito del que se hablaba y se hacían numerosos chistes y sátiras para burlarse de los hombres impotentes o mayores que no podían controlar a sus esposas, que iban en busca de parejas más activas sexualmente. A partir del siglo XVI, el cinturón de castidad comenzó a aparecer con mayor frecuencia en ilustraciones, grabados y xilografías. En un grabado, una mujer le entrega recatadamente a su esposo la llave de su cinturón mientras él se prepara para irse. Detrás de su cama, dos hombres yacen al acecho sosteniendo un duplicado de la llave. Los dibujos del dispositivo continuaron apareciendo a lo largo del siglo XVI. Dibujos, no especímenes físicos. Todo esto quiere decir que es muy probable que los cinturones de castidad no existieran excepto como una broma. Desde el punto de vista anatómico y ginecológico, la hipótesis de hombres echando el cerrojo a sus mujeres por periodos de tiempo tan largos como para irse a las cruzadas o a la guerra y volviendo a casa encontrando los genitales de sus esposas intactos es ciencia ficción. Para empezar, se producirían llagas como consecuencias de las rozaduras, por el simple hecho de andar, estar sentado o agacharse con un cinturón de metal pesado, duro y cortante, además de todo tipo de infecciones al dificultarse la higiene de la zona. Todo ello causaría septicemias, que sería difícil curar en la época y que producirían finalmente la muerte. Otra de las pruebas que evidencian el aspecto mitológico y no real de este aparato es la falta de referencias al cinturón en las novelas de tipo Cortés y en los autores de los siglos XIV al XVII. De haber existido ese objeto, sin duda, habría sido utilizado por los escritores de época, pero no lo mencionaron ni Boccaccio, Bardello o Rabelais, que escribieron sátira erótica y que conocían a fondo la sexualidad de la época,
los celos, los engaños y las artimañas usadas para engañar a los cónyuges o amantes. Los primeros cinturones reales se fabricaron en el siglo XIX y era costumbre que formaran parte de museos de la tortura en los que se mostró la crueldad y el oscurantismo de épocas pasadas. El British Museum, en Londres, contaba también con una de estas piezas, atribuida a la Edad Media y que exhibía desde 1846, pero acabó retirándola tras comprobar que era falsa. Entonces, ¿por qué ha perdurado tanto el mito del cinturón de castidad? Es difícil refutar una idea una vez que está firmemente arraigada en la mente de las personas. Como resultado, la misma información escasa ha convencido repetidamente a generaciones de que los hombres medievales encerraban bajo llave las regiones inferiores de sus esposas. Curiosamente, lo que nunca practicaron los bárbaros, incultos y supersticiosos hombres de la Edad Media se materializó mucho más tarde, en el siglo XIX, época de redescubrimiento del puritanismo, sobre todo en los países anglosajones. Fue entonces que los cinturones de castidad se convirtieron en un objeto de uso casi habitual. Sin embargo, eran cinturones más blandos y de uso solo por periodos breves, utilizados por las mujeres para protegerse del riesgo de violación o impuestos a las adolescentes para evitar la masturbación, ya que se creía que esta práctica era altamente perniciosa y podía derivar en enfermedades físicas o mentales. En algunos casos, sin embargo, estos productos fueron publicitados en periódicos de la época también como herramientas para asegurar la fidelidad de las esposas, transformando así en realidad lo que hasta entonces solo había sido un mito atribuido a la Edad Media. La mala prensa de la época medieval en todos los aspectos, pero especialmente en el sexual, se debe a que en el Renacimiento se subrayaron los aspectos negativos del periodo anterior, para crear una distancia y sentirse mejor, superiores a sus antecesores en la historia. Pero hablar de los cinturones de castidad y de la sexualidad medieval era también una manera de crear fantasías eróticas, mitos sexuales que permitieran hablar del tema que de otra manera hubiera sido más difícil de tratar. La sátira y el prisma histórico permitían acercarse a temas escabrosos con la risa o la didáctica como excusa. El siglo XIX fue una época muy pornográfica, había imágenes, muchas fotos y libros al respecto. Cuando se consolida el mito de los cinturones de castidad es durante la Ilustración, otra época que reniega de todo aquello que representa la Edad Media, ya que se intentará acabar con todo lo que representa el régimen feudal, y la barbarie de estos cinturones son el mejor ejemplo de esa oscura época. Así, ilustrados como Diderot o Voltaire no dudaron en confirmar su uso, ya que algunas fuentes medievales fueron interpretadas como testigos ciertos de su existencia, por lo que en la famosa enciclopedia de Diderot y de Lambert se describe este instrumento tan infame como lesivo a la sexualidad, objeto que también recoge Voltaire en su cuento El Candado. Pero incluso si los cinturones de castidad medievales nunca existieron en la historia, el interés actual en estos artefactos es muy real. La definición de cinturón de castidad ha cambiado, ya que los dispositivos siguen siendo un objeto popular en la comunidad BDSM. Incluso son artículos muy comerciales y modernos, como el cinturón de castidad para hombres, que ya se imaginarán, el diseño es más bien como una funda, que empezó a comercializarse, por cierto, en 2015 y funciona con una aplicación. Aquí el riesgo es que las cosas a veces fallan, me refiero a la tecnología, y en este caso, debido a un problema de ciberseguridad, la castidad de los usuarios quedó en manos de un hacker que les bloqueó el asunto y pedía un rescate en bitcoins para liberar a sus amigos. Esperamos que les haya gustado este episodio. Y si esta pieza es una de las prendas que también tienen en su closet, como las de otros episodios, pues más vale ser un falso medieval con llavecitas que una moderna y casta víctima de la tecnología. Los esperamos la próxima semana con más inventos, mitos, historia y por supuesto moda. Chao.